Vamos a hablar para lo que sí eres buena y es para crear música, para cantar, para escribir. Y esta nueva canción, Siete Vidas, ranchera, ¿cómo nació esto? El Siete Vidas nace en un backstage de un concierto en Puerto Rico. Estaba con nuestro amigo Noré, que es compositor, cantante venezolano, y estábamos hablando de diferentes ideas de cosas que podíamos hacer para proyectos futuros, que después ya verán de qué se tratan. Y él me dice sobre una ranchera, me dice, oye, tengo una idea de una ranchera, pero no sé qué te parece. Y digo, bueno, me gusta. ¿No te fue como que ranchera? Yo ranchera. No, porque me gustan las rancheras para cantar en los karaoke y siento que es un género musical que te permite demostrar mucho como que lo que puedes hacer con la voz. Entonces sí me gusta mucho, pero nunca pensé que fuera a tener una propia, ¿me entiendes? Después te voy a poner a prueba tu gritito mexicano. Mira, ¿en qué te inspiraste para cantar una ranchera? La verdad yo creo que Siete Vidas es una canción que cualquier persona, mujer, hombre, lo que sea, se puede identificar porque es una canción de despecho, pero de despecho superado. Yo la venía gritando en el carro. De despecho superado, digo yo. Como Okay. que cuando te hicieron daño, pero ya lo superaste y ya más bien estás en el... Vas a ver de lo que te perdiste, ¿me entiendes? Ok, ahora que dices de un daño que ya has superado, ¿esta canción va dedicada a alguien? No, la verdad no. Al que le, ¿cómo dicen? Al que le caiga el saco que se le ponga. Pero la verdad de seguro no. algún ex saldrá. A mí me cayó el saco, a mí me cayó el saco. No, de verdad que no, de verdad que como te digo, o sea, ahí a la final uno hace la música, la gente la interpreta a su manera. Claro. Y yo creo que Siete Vidas, como te digo, es una canción que a todos en algún momento de nuestra vida nos ha pasado esa situación y nos hemos sentido de esa manera. Y pues nada, ahí está para ustedes Siete Vidas. Mira, también estuve presente en tu debut en Latin American Music Award cantando con Jay Wheeler, eso fue magnífico. ¿Qué tal es cantar con Jay Wheeler en ese escenario tan espectacular? Una bendición, de verdad me lo disfruté un montón. Es primera vez que cantaba en los Latin American Music Awards, también primera vez que estaba nominada en los Latin American Music Awards. Para mí fue increíble, de verdad, todo el trip. Las Vegas a mí me encanta, tiene un lugar especial en mi corazón. ¿Sabes que nunca he jugado a casino? ¿No? Y dicen, ¿Apuestas? ¿Te gusta apostar o no? No. Okay, Yo canto mejor, me quedo en este lado, pero fue un honor de verdad estar en esos premios, me la pasé increíble y pues con mi esposo todo es más bonito, la verdad, cuando estamos juntos. Mira, hablando de tu esposo, ¿cómo va esa vida de casada? Porque prácticamente están recién casados, ¿no? Sí, bueno, por iglesia sí, pero por los papeles así Ya en hace civil rato. hace ya como casi año y pico, ¿verdad? Un año y un par de meses. Me encanta, de verdad, me encanta. ¿Sí? Me parece que es demasiado divertido. Es como vivir con tu mejor amigo, hacer todo con tu mejor amigo y obviamente con tu pareja. Lo amo, lo adoro y es mi todo, mi esposo, mi amigo, mi compañero, mi confidente, mi pera de boxeo, mi todo. Mi pera de boxeo, me gusta eso. Pero no literal. Sí, I know. literal. Solo cuando quieres sacar cierta rabia. Exacto. Mira, ¿qué es lo más difícil? Los dos son famosos, los dos tienen grandes seguidores. ¿Qué es lo más difícil de tener un esposo que canta, que es famoso, que tiene tantos seguidores? La verdad no. Como tú bien dices, ambos venimos como del mismo medio, entonces estamos bastante acostumbrados a cómo es toda esta movida. Yo diría que no lo más difícil, sino lo más que a veces como que choca un poco es la opinión obviamente negativa de la gente Porque es que, sorry que te interrumpa, no solamente te tienes que ganar a la suegra, también a todas sus fanáticas, como él se tiene que ganar a tus fanáticos. Es verdad, eso es un poquito más difícil de lo que normalmente es, pero nada, al final uno no le puede agradar a todo el mundo y nada, mientras que yo sepa que en mi casa, en mi hogar, que eso es ya algo que nadie ve, ¿me entiendes? Que pueden pensar de repente la gente, no, yo conozco toda esa relación porque pues somos bastante públicos, hay muchas cosas que tras bastidores no se ven en mi casa y mientras que él y yo estemos felices y esté todo bien, yo estoy feliz. Bueno, definitivamente se ven felices. ¿Ya hay planes ahí? Yo sé que están jóvenes los dos. ¿Hay planes de hijos? Él me platicó, yo la otra vez lo entrevisté y me dijo, no, yo quiero 5 o 6. Sí, no. Él, si el equipo de básquetbol. Él hace un equipo completo. Pero no, bueno, yo digo que el tiempo de Dios es perfecto. Cuando Dios quiera darnos esa bendición, pues estaremos listos para ello. Como te digo, pues ya nos casamos. Siento que estamos haciendo las cosas bien ante los ojos de Dios. Y pues cuando Dios quiera, cuando Dios permita, aquí estamos. ¿Y cómo se porta la suegra con Jay Wheeler aquí que la tenemos? ¿Mi mamá? Sí. Mi mamá ama a ese hombre. Mi mamá es más pegada con él que conmigo a veces. A veces tú lo ves hablando y chismeando unas cosas y yo digo, Dios mío, pero estos dos se unieron. ¿De quién es mamá? Sí. No, de verdad tiene una relación muy bonita. Mira, por último te tengo un juego antes de irnos a hacer el karaoke. Ok. Vamos a ver. Acá está. Razones por las que pelean. Porque... Son varias al parecer, la está pensando. No, es que la estoy pensando porque sé que lo va a decir y voy a quedar mal yo misma, pero es la verdad, es porque yo soy un poco sensible, entonces cuando me habla de una manera que para mí es un poco fuerte o
o que a su entender es la manera correcta de decir las cosas, a mí me pega un poco y pues, ¿por qué me hablas así? ¿Por qué me dices eso? Eso es lo chistoso de Puerto Rico, Venezuela, Exacto, que son diferentes culturas. exacto. Hablando de eso, ¿qué se come en la casa? ¿Comida venezolana o puertorriqueña? La verdad que lo que o sea, lo que nos provoque en el momento. Ok, está bien, Sí, me gusta, me sí. gusta. ¿Quién dijo primero te amo? Él. Pero yo lo dije como al minuto, lo dije yo. Ok, Pero él lo dizque dijo gracias. primero. No. Yo le dije que también lo amo. ¿Quién es más regado en la casa? Yo diría, Mira que él me dijo. él te dijo que yo, ¿verdad? Creo que sí. Claro que sí, él te dijo que yo, pero él tiene, su reguerito él lo hace como que en su nightstand, Okay. en su mesita de noche. Es mejor que yo tengo el Sí, reguero por toda la casa. Sí, él tiene su reguerito en su mesita Te de noche. sacaste la lotería. Sí. Mira, ¿quién pide perdón primero? A él se le hace más fácil. Yo soy un poquito más orgullosa, pero siempre también le pido perdón. No vaya a ser aquí después digan, pero esta mujer, yo le pido perdón también. Y ya por último, en esta no me puedes mentir, ¿quién es el que más ronca? Ah, ninguno de los dos. Nah, no te creo. No, de verdad. ¿De verdad? De verdad, ninguno ronca. Y si roncamos los dos tenemos el sueño súper pesado porque casi 3 años y no nos hemos dado cuenta de quién ronca. Mira, y ahora sí por último, veo que tú tienes muchos seguidores. ¿Cómo es ese combo de cantar en grandes escenarios y después cantar también en tus redes? ¿Cómo asimilas eso? Yo vengo de cantar en las redes, o sea, empezó todo cantando a través de mi celular en Instagram como tal, que fue la primera red que abrí como cantante. Obviamente en vivo es otra experiencia completamente diferente, me la disfruto al 1000%. Me gustan los dos, perdón, me gusta la intimidad que se siente cuando lo estás haciendo tú contigo misma, con el teléfono y luego lo compartes y es como que algo así que tú estás creando en tu cuarto y nadie lo ve. Y Pero en realidad te están viendo millones de seguidores que tienes. Claro, pero como que en el momento no hay presión, ¿me entiendes? Claro. En el momento es que si me salió algo mal o algo no me gustó, pues lo puedo volver a hacer, pero cantar en vivo no tiene comparación. O sea, conectar con el público, conectar con esa gente ahí que te está cantando las canciones para atrás, de verdad que eso es una de las experiencias más bonitas que he tenido en toda mi vida. ¿Cuál es el sueño o la meta que quiere lograr Samira en su carrera? Ganarme un Grammy. Uy. Unos cuantos, ¿Latin pero o americano? Los dos. Los dos. Ay, Vamos a apuesta poner grande. uno y uno. Súper. Muchas gracias.